Muy buenas noches en México, muy buenos días en Camboya. A nombre de la buena impresión de la APSARA, Autoridad para la Protección de Sitio y Gestión de la Región de Angkor, de la Autoridad Nacional de Preavea, de la Royal University of Fine Arts de Camboya, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fundación BBVA Bancomer, les damos la más cordial bienvenida para este primer coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Mi nombre es Bertrand Lobjois, profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Ahora cedo la palabra al maestro Fernando Aceves Humana para dirigirnos unas palabras previas a la presentación de nuestros invitados. Buenas noches, Fernando. Muy agradecidos con la presencia de los arqueólogos Khmer que han accedido a darnos una conferencia hoy sobre los templos que están trabajando en la región de Preah Vihear y en la región de Angkor. Para nosotros es muy importante que se den este tipo de intercambios, puesto que nuestra intención es que haya una relación más fructífera y provechosa entre ambas naciones. Quisiera yo agradecer a Han Peu, director director general de la Autoridad Nacional APSARA, y a Diego Prieto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sobre todo a Chau Sunqueria, que ha hecho esto posible, y pues a los ponentes y arqueólogos que con su solidaridad y entrega nos ofrecen estas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando. Y bueno, pues a continuación voy a dar una breve semblanza de nuestro primer interviniente, el arqueólogo Sotin Kim. Sotin Kim es el director general adjunto de la Autoridad Nacional APSARA en Camboya. Nos va a dirigir una conferencia titulada Conservación de los Monumentos de Angkor. Para presentarlo más a detalle, recordamos que Sotin Kim estudió su licenciatura en la Universidad Real de Bellas Artes. Se convirtió luego, se hizo miembro del Ministro de Cultura y Bellas Artes. Y bueno, fue en particular estuvo colaborando con la Escuela Francesa de Extremo Oriente. A finales del 1994 tuvo una instancia en el Instituto Nacional de Investigaciones de Nara, Japón. A finales del 99 estuvo en la Oficina de Investigación de Arqueología en Toulouse, Francia, y en la Dirección Regional de Arqueología sobre Conservación en Montpellier, Francia. En el marco de la restauración del proyecto Bafouan del 95 al 2007, realizó excavaciones alrededor del templo con el fin de entender la estructura y el trabajo principal que se ha hecho para identificar miles de piezas de areniscas colapsadas para encontrar su lugar original. De 2008 a 2012 realizó una serie de excavaciones alrededor del templo Bante Yashmar, estanque de la Galería del Foso, y en el conjunto para la restauración de la Galería Este, la ala sur y la Torre 18. Estuvo a cargo entonces de la restauración de la calzada sur de Bante Yashmar. De 2013 a 2018 lideró la restauración del lado oeste del Tor, que es el puente de la Terita que se encuentra de Spanean, el recorrido central del templo de Baset, que remonta al siglo XI de nuestra era, la puerta este y oeste del templo de Vak Norkor y el templo Shak Tokmuk. Desde 2019 hasta ahora, entonces, está apoyando desde su posición en la APSARA a los arquitectos, ingenieros y arqueólogos para hacer la restauración de diferentes monumentos, dando consejos
y pues contratando justamente los trabajadores que puedan estar formados para ello. Entonces, damos la bienvenida al arqueólogo Kim So-tin. So I would like to thank for the organizing the colloque between Quiero empezar Mexico agradeciendo a los organizadores de este coloquio and México-Camboya. Cambodia. So I would like to present about the restoration of the temple in the middle of Srasrong. Y voy a hablar sobre la restauración del templo en medio de Srasrang, in the Angkor Park. en Angkor. So the work have been done by 4 archaeologists Este and trabajo ha sido desarrollado por arqueólogos. So there are 4 architects and 4 stone conservators. Y por conservadores. So this is the general map of the Angkor Park, and Este es un mapa general de Angkor. And also the monument in Siem Reap here. Y aquí también podemos ver la disposición de los monumentos. So this is the Angkor area is start from 9th century. El área de Angkor comenzó a construirse en el siglo IX. And up to the end of 13th century. Y hasta finales del siglo XIII. And then the empire was declined. Cuando declinó el imperio. But the civilization was continued, until 19th century. Pero la civilización continuó hasta el siglo XIX. So I would like to speak about the main factor that to make the monument decay. Y me gustaría hablar acerca de los principales factores de deterioro de los monumentos. So this is a kind of lack of maintenance. La primera de ellas es falta de mantenimiento. And the tree grow that also the main factor to damage the monument. El crecimiento de árboles que dañan los monumentos. And there are fungus and soil that also damage the stone. También los hongos y las sales que deterioran la piedra. And also the water and acid that also affect to the stone. También la humedad y el hecho de que la piedra esté a la intemperie y las sales que lo afectan. And flood, this is a flood in 2011. También las inundaciones. Aquí vemos los efectos de una gran tormenta en octubre del 2011 y las inundaciones causadas. And the war. Y la guerra. And looting. El saqueo. And some slide down was by erosion of the water. También la erosión causada por el agua. And now I will be zoom on my topic is about the restoration of the temple in the middle of Srasrong. Y bueno, el enfoque de mi conferencia está en la restauración del templo en medio de Prasat Bankheai. Srasrong is located in front of Bonti Kadai. El estanque Srasrang está localizado enfrente del templo. The water pond have nearly 400 meters to longer 800 meters long. Este estanque de agua mide cerca de 400 por 800 metros. For this temple, for this pond, there are the inscription in the Bat Chum temple.
Para este estanque hay una inscripción en el templo que está señalando. Said that the pond was built during the king Rajendra Varman II. Dice que el pozo fue construido durante el reinado de uno de sus reyes. During the mid of the 10th century, Cerca del siglo X, built by the king of order the official from Buddhism to create this pond. y este templo, este pozo tuvo que ver con la construcción bajo las reglas del budismo. And later on in the 13th century, during the King Simon VII, Y más adelante, durante el siglo XIII, durante el reinado del rey Saimán, the king ordered the staff to reduce the pound el rey and ordenó que se redujera el estanque and build the temple in the middle of the y Srasrang. construir un templo en medio de Srasrang. So here is the statement of the Srasrang pound. You can see in the middle of the like that, but in the water. Y aquí vemos el estanque como está desde entonces en Srasrang. And when in 2018, the pound was set, the dry. En 2018 el estanque se secó. And the Excellency Homper, Director General of Apsara, ordered to take measures for the restoration of this temple. Y la autoridad ordenó la restauración de esta área. So this is during our visit is dry like that. So it is the local location for us to make the survey and then make a planning. Y a partir de esta orden se tuvieron que empezar todos los trabajos de planeación para la restauración. And the ad hoc expert, you know, that during this document was present to the ad hoc expert. El grupo de expertos validaron en un inicio el estudio para la restauración de este elemento. During this restoration, we found the document from the friend we have from Aimonier 1904, Mr. Mora, Mr. Louis Lagronquier, and Mr. Henri Marshall. Durante los estudios para la restauración de la estructura se encontraron documentos muy importantes que, de acuerdo con el reporte de FO, son sobre la estructura de Srasrang, realizados por el señor Aimonier, Moura y algunos otros en diferentes años. And also we have the reports, archaeological excavation remain in the structure. También encontraron un reporte sobre excavaciones arqueológicas en los restos de la estructura del templo. And then we make the proposal to restore this temple. Y también hicieron la propuesta para la restauración del templo. Again, the location of the temple. So as when we start work, you know, when we go to study, there is no water. Aquí vemos nuevamente la ubicación del templo. Cuando empezamos a realizar los trabajos no había agua. So when we start work,
So we get the budget from the private sector. Obtuvimos los fondos para la restauración del sector privado. And then the temple are in the filled by water surrounding. Y después ya empezó a haber agua en los alrededores. So we have to organize the side from the northern side, and also we have to make the dam surrounding the temple. Y se tuvieron que poner algunas medidas de protección alrededor del templo. And then we have to pump water out. Tuvimos que sacar el agua. And then you can see this statement. Y aquí podemos ver un So diagrama. this is the history, the old picture that show this is the embarcadero of the Srasrong between in front of Bonte Kedai. Aquí vemos fotos antiguas de las plataformas y las terrazas. Estas fotos fueron realizadas por la Escuela Francesa de Extremo Oriente. And then this is in 1961, it was restored by French. Aquí vemos las primeras fotos del embarcadero oeste de 1954 y después fotos de 1961. And then the friend, Mr. Henri Marshall, go often to take 2 times to take the picture, the temple in the middle of Srasrong. El señor Henri Marshall también realizó una serie de fotografías del templo en medio del estanque. And Apsara Authority redone the work that the friend done at the Embarcadero of the Srasrong at the bottom in 2015. En 2015, la autoridad Apsara retomó los trabajos que había realizado anteriormente el señor Henri. And again, you can see the current situation when the pond is dry up. You can see the stone is collapse and display like on the hill. Y aquí podemos ver fotos de la temporada de sequía cuando el pozo se seca y podemos ver restos pétreos del templo. And then, as we say, we have for starting work, we prepare the iron bar for making the dam and filled by the soil inside. Tuvimos que realizar trabajos de preparación previos a la intervención para construir una barda perimetral y también tuvimos que construir una pequeña presa. And the dam was constructed and we pumped the water out. Se sacó el agua, se tuvo que bombear. And then we start mapping the sketch stone. Después empezamos a hacer el trabajo de mapeo de las piedras que fueron encontradas. And this is we prepare the platform to store the sketch stone from the hill and store because we make the platform. We afraid the dam is broken or something, and then the water will be in the water. Aquí tuvimos también que trabajar en la preparación del templo. Se enumeraron cada piedra, cada una de las piedras areniscas que fueron encontradas y también temían que hubiera daños mayores debido al agua. And then we start to move the stone and then we reassemble the sketch stone. Comenzaron a mover las piedras y después comenzaron a rearmar las piedras de acuerdo a la numeración que les habían puesto antes de comenzar a removerlas.
as the sandstone, because the sandstone in the water, it become fragile and easy to broken. So we have to keep it dry, and then we can work. La piedra arenisca al contacto con el agua se vuelve muy frágil, por lo que le tuvieron que sacar y tratar de mantenerla seca para evitar que se rompiera. After that, we can found all the sketches stone, and we now we do the, we combine layer by layer, so we know that we found 153 stone. Los trabajos de remoción de la piedra se hicieron por capas y de esta manera supieron que tenían 153 piedras, las cuales fueron reacomodadas de la misma manera en que fueron sacadas, se volvieron a acomodar. And then we can reconstruct the form of the monument. De esta manera pudieron reconstruir la forma del monumento. So in the height area is the losing stone. En la parte superior se ve el faltante de algunas piedras. So in total loose the stone block, the number 1 is broken, and second is the stone in the water is broken and melt. We can recognize the form. Lo que pasó con las piedras, de los grandes bloques de piedras, es que las primeras pues, se rompieron y las segundas, al contacto con el agua, sufrieron daños y ya no podían recuperar la forma original. And then we get the form of the monument. Después ya obtuvimos nuevamente, reensamblamos la estructura a su forma original. And we have all the list of the stone. Aquí tenemos la lista de las piedras. And there are some stone, there are some literature behind the stone. También se encontraron rasgos de escritura en las piedras. But we cannot recognize what they wrote about. No se puede reconocer la escritura, no se puede saber el tema. And for repairing the team, we have the Apsara staff that trained by Palem School, Palem University, that trained, so they are in charge for stone consolidating and repairing. El equipo de conservación de piedra recibió capacitación por parte de la universidad para poder realizar estos trabajos de restauración de la piedra. And then we didn't know how to put it back, so the architect team need to ask the archaeology team to make the excavation. Como no se sabía cómo volver a armar la estructura, los arquitectos tuvieron que consultar a los arqueólogos para que les indicaran cómo seguir ese proceso. And then Dr. Chia Suchiat and his team, 4 people, are in charge of the archaeological investigation. Hubo un equipo de 4 personas a cargo de los trabajos de investigación de arqueología. So their idea is to open it, the half of the monument, to see the entire structure, and then when he see the each part, and then he can recognize to the other part.
Y aquí lo que se tuvo que hacer fue abrir una de las partes del templo para poder ver la estructura y así fue como la parte se abrió y después se reorganizó todo nuevamente. And during the excavation, they found the Naga head, but it is like to put to place like a deposit of the depot foundation. Durante los trabajos de excavación se encontró la cabeza de Naga, que es donde se depositaban, digamos que las piedras fundacionales. And it is well prepared because this Naga head is really strong because it have the crown on the head of the Naga. Esta cabeza de Naga es realmente única porque tiene una corona sobre la parte superior de la cabeza. And you can see here they put the crystal surrounding the Naga head. Y aquí se ve que aquí se puso un cristal alrededor de la cabeza de Naga. And we found 2 tortoise. Aquí encontramos tortugas. And that means face to the east, not face to the monument, but it face to the east of the to the east side. Y esto fue en la fachada este. And like that, during this excavation, so the tortoise, the archaeologists mentioned that they are already the people have been found and then open it and take what was inside. Se dice que la gente que las encontró las abrieron y debió haber habido también objetos dentro. And also they found the trisola like that. And se encontraron tridentes. Surrounding many quartz, so they collect. Y alrededor muchos cuarzos. In total, nearly 14,000 crystal. Cerca de 14,000 cristales. Small and big size. De tamaño pequeño y grande. And also we found what we call the mouth of the Garuda. También aquí encontramos una imagen de Garuda. And then they found the wooden in the surrounding the what we call like a pound. You can see. También se encontraron columnas de madera, restos de columnas de madera. So the archaeologists is when they excavate, that means to understand what they was build the foundation. Y los arqueólogos de esta manera tuvieron que excavar para ver cómo estaban hechos los cimientos de esta construcción. So as normally the Khmer monument built by, you can see the clay to make the die. And to create like a form of the curve, like to fill the sand layer, the pure sand, and above they can put some the rock mountain. Y aquí vemos que la manera de construcción fue la manera tradicional de los monumentos Khmer. Están hechos parte de los basamentos con arcilla, de parte de los cimientos, y vamos también que se van a encontrar restos de capas compactadas de tierra
y también se tienen muros de sostén de arcilla para los cimientos y alrededor de un eje central de 8 metros, y también se van a ver diferentes plataformas de arcilla con fragmentos de piedra, arena y And then arcilla. when we found also the wood is that connect, because they build the wood is the square, it is around nearly 3.7 meter long, that means square, but it lose one part. También se encontraron estructuras de madera, una de ellas de 3.7 metros, a la cual ya le faltaban algunas partes, no estaba completa. And then we found the laterite block. Some laterite block remain on this mount. También se encontraron restos de los bloques laterales. So this is the general information of the view picture of the excavation. When Esta we es found información general y una foto aérea de la excavación. many crystals, so the archaeologists open nearly the entire of the hill of the monument. Los arqueólogos abrieron la mayor parte de la cima superior, digamos, la cima del monumento. And so the architect cannot build because the laterite was only the laterite we found, it is not enough for the architect to build, to make the form of the monument. So los arquitectos no pudieron hacer la reconstrucción porque la laterita que encontraron no podía utilizarse para construir, entonces no pudieron realizar la forma del monumento. And then the archaeologists research in the French archive. So Mr. Henri Marshall have been go to the site, and then he did the sketch of, they found 4 layers of laterite and 1 layer of sandstone. That 4 sandstone are remain in the place in 1932. Los arqueólogos encontraron los diagramas que había hecho el señor Henri Marshall, en donde especificaba que el monumento tenía 4 capas de laterita y otras capas de arenisca, y de esa manera fue como pudieron darse cuenta de cómo había sido construida. Estos dibujos del señor Marshall datan de 1932. So by this old picture and text, the sketch that made by Henri Marshall, so the archaeologists try to define the form, and then you can see here they put the laterite and sandstone on the bottom of the monument that were found. Gracias a este esbozo del señor Henri Marshall y a la fotografía que ustedes pueden ver, fue como los arqueólogos se pudieron dar cuenta de cómo había sido la estructura de las bases de este monumento con laterita y arenisca. And then the architect designed 2 kinds of the consolidation of the monument to submit to the ad hoc expert. También tuvieron que recurrir a otros expertos para poder ver cómo estaban hechos también los cimientos y sobre todo las bases y las partes más inferiores del monumento. So the design of the architect is to aid to build the laterite
basement, you know, to because they know well the problem of the collapse of this monument, because in the past they build the clay and fill the sand and laterite. So when the water come and the sand can flow out, so the architect now they cut some a little clay. Aquí los arqueólogos y los arquitectos se fueron dando cuenta de cómo las inundaciones y el agua podían empezar a sacar la arena y dejaban únicamente los restos o sea, el material de laterita, de la parte inferior, que sería como el sótano del templo. So the laterite is to take a role to protect the sand inside. De esta manera trataban de mantener la arena dentro para que no se saliera con el agua. And then the ad hoc expert approve, he chose the option number 2 to let the team continue to restore the monument. Los expertos autorizaron la opción 2 de los trabajos para poder continuar con la restauración del monumento. And then they so the architect is designed like in the past to protect. Los arquitectos diseñaron en el pasado estos elementos. You can see in the beside they have put the what we call like the crystal, like the deposit of the foundation beside. So the architect respect that, and by keeping the dye, the clay to protect the sand inside. Aquí los arquitectos del pasado hicieron este tipo de construcciones y la rellenaron con los cristales para proteger las arenas, la arena que había en las partes bajas del monumento. And the clay also to keep you the between laterite and the clay, so they put the clay layer again. También colocaron nuevamente las capas de arcilla en la laterita. To keep the laterite stable. Para mantener estable todos los depósitos y las capas de laterita. And then the construction is done. Cuando la construcción ya estaba hecha. During the work, as in raining season, so sometime the dam was the rain come. You can see here the water surrounding. So we have to pump the water every day. Aquí vemos unas fotografías de la temporada de lluvias en donde cada vez que llovía tenían que estar sacando constantemente el agua. So the work have been done from March until December. Aquí esto ocurrió desde marzo hasta diciembre. And without non-stop, so that means the weekend, Sunday and Saturday also. Y sin parar, incluidos fines de semana, domingos, todos los días. And then we get the result success, the form. Y aquí vemos cómo ya se fue recuperando la forma. And then the ceremony of the what we call the cutting rainbow to celebrate this monument. Después hubo una celebración que ellos llaman del arco iris para la inauguración de ese monumento. By the Deputy Prime Minister and Minister of Por el Culture. viceministro y el ministro de Cultura. And ellos presidieron esa celebración y muchas gracias por su atención.
Thank you so much, Mr. Kim So-tin. We will have our the question and answers session at the end of the session. Muchas gracias, señor Kim So-tin. Vamos a tener la serie de preguntas al final de las conferencias. Okay. Entonces, pues vamos a agradecer nuevamente a Kim So-tin para esta ocasión. Esperamos ahí sus comentarios, obviamente, ahí para quienes nos están siguiendo ahí entre los panelistas y los participantes. Y vamos a pasar pues a la segunda conferencia de hoy, ¿no? En particular, vamos a presentar entonces a Sam Yong-Feng, al maestro Sam Yong-Feng, que nos va a presentar la conferencia Conservación de Preaviar, que también es un recinto ahí ubicado dentro del parque de Angkor. Para presentarlo brevemente, el maestro Sam Yong es titular de una maestría en artes en el campo de investigación y desarrollo comunitario por la Universidad Surindra Rajavat de Tailandia y es titular también de una licenciatura en arqueología por la Universidad Real de Bellas Artes en Phnom Penh, Camboya. Ha sido oficial de gobierno de la Autoridad Nacional de Preaviar, que es una dependencia del Ministro de Cultura y Bellas Artes, y oficial de gobierno del Departamento de Cultura y Bellas Artes de la provincia de Preaviar. Actualmente se desempeña como director de Monumentos y Arqueología bajo la gestión justamente de la Autoridad Nacional de Preaviar. Y bueno, pues entonces damos la bienvenida al maestro Sam Yong. First of all, I want to say good morning to His Excellency. Decirles buenos días, damas y caballeros, autoridades, colegas y público. Yo soy arqueólogo y ahora estoy trabajando en la conservación y restauración de Preah Vihear, del templo. Y voy a hablar acerca del templo de Preah Vihear. Estoy muy contento de tener la posibilidad de participar en este primer coloquio México-Camboya de arqueología y restauración. Y tener la oportunidad de presentar nuestros trabajos de conservación y restauración, en este caso del templo de Preah Vihear en Camboya. Va a compartir su pantalla para mostrar su presentación. Y en este caso voy a hablar sobre la restauración de la antigua escalinata. Can you please? Va a hacer una pequeña introducción sobre el templo de Preah Vihear, que está ubicado en el norte de Camboya. Este templo fue construido en la cima de la cordillera de Agrek. Señor Yong, please, could you put your okay, that's perfect. You're already done it. Thank you so much. The temple was built on the top of the Great Mountain Range. El templo se construyó en la cima de la montaña de Agrek. Se ubica aproximadamente 625 metros sobre el nivel del mar. Y su construcción inició aproximadamente en el siglo IX. Y fue construido sucesivamente durante los reinos de los reyes Angkorian. Empezó con el reino del rey Yasovarman. Y las diferencias continuaron las etapas por el rey Yasovarman y tiene algunas semejanzas con el templo de Chichén Itzá en México. El templo de Preah Vihear
se construyó en un pico hacia el norte, a cerca de 800 metros de largo. Y también está conectado desde uno de los otros a través de pasillos o bractal. Here a view of the temple. So far, showing here staircase is here. Aquí vemos la ubicación de la escalinata del templo. En la primera foto no se alcanza a apreciar, pero en la segunda se puede comenzar a ver. Aquí podemos ver en esta foto la escalinata completa que baja hacia el norte. Y aquí se ve una pequeña parte nada más de la escalinata. Durante mucho tiempo en que no tuvo ningún trabajo de restauración, esta escalinata sufrió por algunos agentes como erosión y muchas partes de la escalera sufrieron debilitación de sus elementos. Y muchos de los elementos decorativos a lo largo de la escalinata desaparecieron. Aquí vemos un plano de la escalinata. Y vemos que mide 110 metros de largo y casi 39 metros de alto. Y cerca de 11 metros de ancho. Estas son algunas fotos antiguas de los años 30 del siglo XX. Y abajo podemos ver otras fotos. Aquí vemos fotos nuevas de cuando empezaron los trabajos de restauración. Durante la parte de preparación de los trabajos y nominación para este templo, se analizaron los riesgos de todo el templo, incluidos todos los trabajos de la escalinata secundaria. See it all about the structure, the images. Aquí analizaron las posibilidades y se vio que no se podían restaurar y no se podían trabajar la parte completa de la escalinata. Y más adelante nuestro equipo que trabajó en la Autoridad Nacional de Preavigea comenzó a analizar la estructura completa de la escalinata para realizar el proyecto de intervención y conservación, de restauración, en 2016. Here I would to show what the project of conservation and restoration. Aquí me gustaría mostrarles de
que consistió el proyecto de conservación y restauración de esta escalinata. This project has purpose to enhancing the spiritual value of the ancient staircase. Este proyecto tuvo la finalidad de rescatar el valor espiritual de la escalinata antigua y revitalizar las actividades religiosas. También busca estabilizar y prevenir el daño mayor al de la antigua escalinata y minimizar el impacto de la erosión, la lluvia y otros factores naturales. También se busca rehabilitar el valor de la antigua escalinata y fortalecer la estructura de los escalones y devolver la función al sistema de drenajes, así como los elementos decorativos. Este proyecto fue inaugurado por el embajador, por el fondo, fue autorizado y fue por el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural a partir de la propuesta hecha por la Autoridad Nacional de Phnom Penh. Esto fue a través de la Universidad de Estados Unidos en Phnom Penh para realizar la etapa de estudio, análisis, identificación, restauración y conservación. Fue para organizar todo este plan para la escalinata norte y también para los leones, las esculturas de los leones que decoraban la escalinata. Esta propuesta se aceptó por un año, de 2018 a 2019, con un apoyo de $200,000 para implementar los trabajos de investigación, análisis y para identificar las prioridades de restauración. Aquí vemos a su excelencia, Madame Phumsakona, la ministra de Cultura, su excelencia, la ministra de Cultura de Camboya. Aquí vemos al señor embajador de los Estados Unidos en Camboya. En septiembre comenzamos nuestras actividades. Aquí podemos ver a nuestras autoridades locales que hicieron una ceremonia de ofrecimiento en Phrea Vigea al inicio de las actividades. Este proyecto fue encabezado por su excelencia el director de la autoridad y por un grupo de arqueólogos. El equipo estuvo conformado por ingenieros, arquitectos, arqueólogos y conservadores de piedra. Se inició realizando todos los trabajos de limpieza de la escalinata y se tuvo que continuar haciendo estos trabajos de limpieza diariamente. Se comenzaron con los trabajos para poder remover los sedimentos, para identificar los escalones que estaban rotos. También se tuvo que retirar todos los materiales. Y hubo muchos materiales a retirar porque desde 1970 que no se habían realizado más trabajos. También se tuvo que realizar un trabajo para detección de minas para asegurar que no hubiera condiciones inseguras para las personas que estaban trabajando.
También se tuvieron que realizar levantamientos topográficos, ya que la escalinata no es solamente una construcción de bloques de piedra, pero sino que también está relacionada con la roca natural. Y también tenían que hacer trabajos para, grabar la piedra para poder restablecer partes faltantes. También se hizo un levantamiento fotográfico. También hubo trabajos de fotogrametría. También se tomaron fotografías con drones, porque no tenía el mismo alcance hacerlo con una cámara que con un dron. Y se tuvo que procesar también la información con la fotografía de drones. También los trabajos de fotogrametría se procesaron y también estos trabajos sirvieron para poder identificar los diferentes segmentos de la escalinata, la conectividad de las piezas y también aspectos de construcción de la piedra. También con este estudio de fotogrametría se pudieron detectar diferentes áreas y ver también los tipos de escalones y también la resistencia de la piedra. También los trabajos de geología fueron muy importantes para poder determinar los factores de debilitamiento y de daño a la piedra. Y bueno, se sabe que el principal daño fue causado por el agua. También se hizo un levantamiento del sistema de drenaje. Aquí también pudimos ver que los canales estaban bloqueados por piedras desprendidas. También vemos que tramos de este drenaje estaban tapados por sedimentos y en algunos casos por raíces de árboles. Con estos levantamientos pudimos entender algunos de los motivos por los cuales había sufrido esos deterioros la escalinata. En este caso, ubicamos los daños que habían sido causados por el agua estancada y por las raíces de árboles. Y aquí vemos también algunas de las causas del daño a los escalones. Aquí podemos ver que los canales se ubicaban a ambos costados de la escalinata y también se pueden definir por secciones. Pudimos encontrar 26 secciones de la escalinata. Y muchas de las secciones detectamos las que habían sido dañadas por el agua. Y también encontramos daños producidos por otras condiciones, pero principalmente era por el agua que se filtró a lo largo de la escalinata y causó gran erosión también.
Aquí podemos ver cómo estaban conectadas las diferentes secciones de la escalinata también. También los cimientos de la escalinata sufrieron daños. Aquí vemos que algunos tramos de escalones de piedra desaparecieron. They also have a problem somewhere, Aquí también vemos que en los cimientos hubo otro tipo de problemas. especially somewhere of the wall or the step collapse also. Aquí vemos también que hubo problemas con los colectores de agua. Aquí vemos los problemas o fotografías de los problemas de los cimientos. Analyzes the reason or the cause of the damage. For example, Se analizaron todas las causas de deterioro. understand that the rainwater is coming like that, and then it one part already Se hicieron estudios de cómo caía el agua y de las partes en las que se veía más la afectación. a big part, nearly one section of the staircase erosion and Aquí vemos que casi una sección completa de la escalinata tiene erosión y partes de piedra faltantes, incluso en los cimientos. to be understanding more, we Para have poder entender más, survey by archaeological excavations. también los arqueólogos realizaron excavaciones Area to excavate in order to understand the foundation of the basement. también trabajaron en excavaciones en los cimientos Understand what happened for the foundation of the staircase y in the pudieron beginning. entender cómo estaban estructurados los cimientos de la escalinata. Chronological of the construction as well. Y también pudieron comprender diferentes aspectos de la construcción. Drawing a cross section relating to the result of the archaeological excavation Aquí se ven unos cortes verticales at the basement of the stair. And en then los cimientos de la escalinata. so far the staircase built up on the bedrock like this, and then Aquí se puede apreciar en este diagrama cómo estaba la estructura, el lecho de roca some part they fill with the compact soils. y también las tierras comprimidas. Foundation where is the bedrock is still Y de esta manera se puede ver cómo estaban constituidos los cimientos de la escalinata. construction post. Y también se ve parte de cómo fue el proceso de construcción. Aquí en este corte transversal se pueden apreciar los diferentes niveles. And we can see just a little bit here so far. This is the starting up of the staircase at the basement. Aquí se ven también los cimientos y donde empieza la construcción de las escalinatas. Se ven las diferentes capas de material. The slide, I suppose maybe the slide or the erosion of this structure. Y aquí se ven también vestigios de cómo afectó la erosión estas capas. To be retaining the structure of the stone. We can see also in the cross section that the bedrock is También en el corte transversal se puede ver la estructura y ahí se ven los escalones, se ven los sedimentos y cómo se dispusieron en capas. Y ahí se ve cómo tenían las capas de tierra compacta para poder sostener o detener el primer escalón y así sucesivamente para poder armar toda la escalinata. Last
last stages of its platform. Estos trabajos también ayudaron a poder entender las últimas etapas de la construcción de esta escalinata. Is the complete construction of the three layer platform, and then they start to construct the Y de esta manera se pudo saber que hubo 3 capas primeras a partir de donde se comenzó a construir la escalinata. also to be understand at the middle of its foundation, we make a test pit one here is También se hicieron diferentes tipos de prueba. there is compact soil foundation, and we can understand that this is Se hicieron pozos de prueba también a lo largo de diferentes tramos de la escalinata para poder estudiar los materiales compactados y poder contrastarlos con las partes erosionadas. Aquí vemos en uno de los pozos, de las excavaciones que se hicieron, de las fosas, cómo están los diferentes, los cimientos y los escalones. Aquí vemos que cada uno de los escalones fueron hechos con un bloque de piedra. Están colocados estos bloques de piedra, cada escalón sobre la tierra compactada. Aquí vemos también que la erosión fue causada cuando entró el agua a estas capas debajo de los escalones. Esto ha implicado un gran trabajo y todos los bloques de piedra fueron dibujados y numerados. Aquí vemos un diagrama de cómo se dibujaron y cómo se fueron numerando cada uno. Se tuvo que capacitar a mucha gente. Se tuvo que capacitar a este grupo de personas para que nos pudieran ayudar de manera adecuada. Y también diseñamos un sistema de numeración para las diferentes piezas. Tuvimos un arquitecto experto que fue quien empezó a ayudarnos con este trabajo. Él aplicó la metodología y las técnicas para poder realizar este trabajo de dibujo y numeración de los bloques de piedra. A partir de nuestra investigación pudimos entender que la escalinata estaba conformada de una manera muy especial. Y gracias a esta investigación pudimos entender cómo es que había sido construida. Podemos entender que de la sección 1, desde ahí, a partir de donde está, lo pueden ver, en otra etapa de la construcción, que es esta segunda etapa, se puede encontrar de la sección 8 a la 23, de acuerdo a la sección que habíamos mostrado previamente. Y aquí vemos cómo está la estructura del diseño, cómo fue el diseño. Y en la tercera etapa es donde vamos a poder encontrar la plataforma que vieron en las diapositivas anteriores.
layer of the platform. Aquí vemos el diagrama de la plataforma. The platform, they build the embankment Aquí podemos ver el which talud protect this part of the foundation. que se diseñó para proteger la parte de los cimientos. At the other side, let's say at the western part, is natural rock and a little bit higher than at the eastern part. So En el lado oeste es un poco más alto. prepare or to build any embankment because natural rock is already retaining. El terraplén del otro lado es roca natural. About the material of constructions, we can understand from excavation that the A partir de la staircase excavación pudimos determinar los materiales de construcción. with the compact soil, with the stone chip, Pudimos ver que había las primeras partes, la base eran con tierra compacta, con pequeñas piedras. and we also understand that some part built by carving of natural rock. Y también, bueno, después pudimos identificar las diferentes partes y las capas en donde sobre las que fueron colocadas las grandes piedras de los escalones. La primera capa, digamos, es la base de piedra y después se encontró la posible primera capa de los cimientos, la segunda capa y después la primera plataforma. Segunda plataforma y tercera plataforma. Y después se van a encontrar otros intervalos. De esta manera se pudo determinar la fase de construcción. Estas capas de tierra acumuladas fueron realizadas de manera natural y algunas fueron realizadas por el hombre. Al haber identificado esta cronología de construcciones, podemos entender qué parte fue depositada de manera natural y cuál fue realizada para poder construir esta escalinata. Vamos a ver que en la primera fase se prepararon los cimientos, en la segunda se construyeron los intervalos de los escalones y en la tercera fase se construyó la escalinata con piedra natural trabajada y después se le agregaron algunos bloques de piedra en 7 secciones. And this is just only some picture to show what the different technique of construction and stone use. Vamos a ver aquí, vamos a encontrar diferentes técnicas de construcción para las diferentes partes de la escalinata. También hicimos una investigación sobre las esculturas de los leones que se ubicaban a los costados de la escalinata. En los años 30, Parmentier hizo una visita y realizó unos dibujos en donde mostraba los 52 esculturas de los leones en los intervalos a lo largo de la escalinata. Trató de buscar todos los demás, los leones que faltaban. Y finalmente solamente se encontraron 8 esculturas de leones, casi todos rotos. Y solamente 4 tuvieron la posibilidad de ser restaurados. En la siguiente diapositiva vamos a ver partes de la restauración de los leones, que son parte de nuestro proyecto de restauración.
En el análisis de estructuras se hizo una clasificación de riesgos. Y en estos planos podemos ver las diferentes leyendas con las que identificamos y clasificamos los tipos de piedra y el estado de conservación. Aquí vamos a ver piedras de buena condición, vamos a ver en dónde hay piezas faltantes. También realizamos una tipología de riesgo de los bloques de piedra. Aquí se puede ver cuál es el lecho de piedra, donde hay piedras faltantes, piedras originales que aún se mantienen, depresión y movimientos por algunas partes rotas y piedras rotas, completamente rotas, y algunas otras que están tiradas en los alrededores o faltan. Después de entender todo esto, pudimos realizar la tipología de intervención para la restauración y conservación. Y estos, bueno, también están con diferentes colores. En la parte blanca son las partes en donde no se requiere ninguna intervención. Son estas partes. Son algunos de los tramos nada más. Y algunas solamente en el fondo. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, dónde están desmanteladas parcialmente. En naranja podemos ver la piedra dañada en reparación. En el rojo, donde se necesita reemplazar con nueva piedra. Y así sucesivamente. Ahora va a explicar el proceso de conservación y restauración. A partir de 2018 y 2019 se propuso a partir de una discusión con los expertos de PREA-Vigea, se presentó la propuesta de restauración por secciones. Y en este caso, la fase 1 fue la propuesta de restauración piloto en la sección 5. Nuestro equipo empezó con los trabajos de restauración y únicamente tomó una sección para restaurarla. Escogimos esta sección porque tenía de todos los daños, tenía piezas rotas, piezas faltantes. Y digamos que era una sección que era un muy buen ejemplo para poner en práctica toda la restauración y conservación. Tuvimos también unos principios para la restauración. Primeramente, seleccionamos la restauración parcial a partir de los análisis. Estos principios de técnicas de restauración incluían desmantelamiento parcial y reubicación, reparación de la piedra dañada, reemplazo con piedra nueva y llenado de partes faltantes con mortero de cal. Aquí vemos las condiciones de la escalinata. Así se encontraba antes de la restauración. Ahí está de la vista norte y esa es una vista de encima. Ahí, de acuerdo a la tipología que mostramos, podemos ver cómo estaban los daños. Aquí podemos ver dónde estaba la roca natural y dónde estaban las partes con los diferentes daños. Cuando se empezó el proyecto de restauración, hicimos análisis a mayor detalle para asegurarnos que
habíamos entendido bien todos los miembros del equipo y que podíamos utilizar esta metodología y que además íbamos a emplear las técnicas adecuadas para esta restauración y que todos los bloques también habían sido numerados y dibujados antes de desmantelarlos. Y de esta manera pudimos empezar con el desmantelamiento de los bloques. Sorry, not bedrock, but a stone block. Aquí vemos un área donde ya fue removido el bloque de piedra. Aquí podemos ver todavía la parte del muro, digamos, la parte de retención de los cimientos. Aquí también podemos ver otros bloques de piedra a manera de muro de contención. Y en esta otra fotografía vemos que la tierra comprimida ya se debilitó. Y ahí podemos ver los diferentes aspectos de cómo se estaba conectada la piedra, pero aquí también podemos ver los efectos causados por el agua en los cimientos. Aquí vemos este diagrama basado en la imagen que vimos, la anterior y esta. Ahí podemos ver la función de esos escalones como muro de retención. Aquí vemos un diagrama en donde se analizaron las diferentes fuerzas aplicadas en los escalones, las fuerzas estáticas que se aplicaban. Aquí vamos a poder ver también, porque en algunos casos hubo movimientos que hicieron que la estructura fallara y ahí se ven los daños a los cimientos. Y luego también vemos ahí casos de raíces que se introdujeron en los cimientos. Aquí, si analizamos los construcciones antiguos, los métodos antiguos de construcción, vamos a ver que en la restauración plantea la reposición de piedras nuevas únicamente en los casos en donde se han roto los escalones originales. Y en algunos casos tuvimos que agregar bloques extra de piedras en los cimientos únicamente para poder reforzar la retención de los cimientos. Todo esto fue realizado conforme al concepto antiguo de construcción. Aquí se agregaron algunos bloques adicionales en donde los cimientos se habían dañado para asegurar que no quedaran cimientos sueltos. Y esto nos planteó también un problema de conexión de estos elementos nuevos con la roca natural. Aquí podemos ver los bloques originales sobre los cimientos. Y también podemos ver el agregado de los nuevos bloques. Todo esto lo hicimos tomando en cuenta la historia de los bloques y tratando de hacer una restauración lo más adecuada posible.
Aquí vemos los trabajos de restauración de las piedras antiguas y el reemplazo por nuevos escalones. Aquí vemos también cómo se están realizando los nuevos escalones para reemplazar los que ya no tuvieron dinero. Estamos viendo el tallado de piedra. Y aquí vemos cómo se están poniendo de regreso los escalones que se restauraron y se están rellenando las uniones con mortero de cal. Esto se hizo para poder evitar que se infiltrara el agua hacia los cimientos. Este daño por filtración había sucedido porque se había filtrado durante años el agua en las piedras. Aquí podemos ver los bloques de piedra que se utilizaron para los trabajos de restauración. En la sección 5 se utilizaron para reemplazar 14 bloques. Se repararon 10. Se utilizaron nuevos bloques para cimientos también y nueva piedra para reparaciones en las diferentes capas. Ahí también podemos ver también dónde se colocaron nuevos bloques, dónde se restauraron. En algunos casos, los bloques adicionales, como ya lo había mencionado, se tuvieron que utilizar para evitar que hubiera movimiento en la escalinata y para reforzar los cimientos. Aquí estamos viendo los trabajos de preparación del mortero de cal para la restauración. Aquí se ve una tabla donde bueno, aquí vemos en las fotografías a los expertos hablando sobre el tipo de mortero que se debe utilizar y abajo vemos una tabla con las propuestas de las mezclas de mortero de cal que se iban a aplicar en la restauración de la escalinata. Aquí vemos el uso de cada uno, la que se utilizó, la mezcla que fue utilizada para los cimientos, para impermeabilizar y el resultado si se aceptó. En este caso, estas 4 fueron las que se aceptaron y en dónde se aplicó. Aquí están los que fueron aceptados y en dónde se aplicaron y algunos que fueron recomendados por los expertos. Aquí vemos unas fotografías aéreas de antes de empezar la restauración y algunas fotos del después. Aquí está también la restauración de una de las esculturas de león. Aquí sabemos que, bueno, vemos que había partes rotas y faltantes y se reemplazaron por fibra de vidrio. Se hizo digamos, un esqueleto de fibra de vidrio y se fueron poniendo los diferentes, aquí se hizo un mapeo de los diferentes daños. Había depósitos de materiales, había también deterioro. También se registraron las técnicas de ejecución y los tratamientos aplicados. Se le hizo una estructura de fibra de vidrio, en este caso como en la parte faltante de la pierna. Está la nueva pieza con la que se restituyó el faltante con piedra nueva. Aquí es una foto antes de la restauración y después de haber puesto las partes faltantes, se puso el alma de fibra de vidrio, se colocó la piedra faltante, se reemplazó y se selló con mortero de cal también para prevenir la humedad.
La fase 2 de conservación de la escalinata de la sección 1 a la sección 4 se pudo hacer gracias a que en septiembre de 2020 se adjudicaron unas becas de AFCP por $120,000 para un proyecto más de un año que fue enfocado en la rehabilitación y restauración del drenaje, del sistema antiguo de drenaje a lo largo de la escalinata, la rehabilitación y restauración de la escalinata de la sección 1 a la sección 4 y la restauración de 2 esculturas de leones, así como campañas de concientización con el público para promover la comprensión de la conservación del patrimonio cultural y los procesos de restauración. And because of COVID-19, Pero debido al COVID-19, pues se han retrasado este proyecto. Aquí podemos ver esta foto reciente, todavía, bueno, ya hay gente utilizando cubrebocas. Aquí vemos nuevamente a su excelencia el embajador de los Estados Unidos. and it is the locations of the section 4 to section 1. Y aquí vemos fotografías de la restauración, bueno, del proyecto de restauración de la escalinata de sección 2 al 4. La sección 5 ya quedó concluida y vamos a continuar de la sección 4 a la sección 1. En la sección 1 se va a hacer el basamento de la escalinata, entonces también van a continuar con la sección 2. Aquí vemos las condiciones de la escalinata de la sección 2 a la 4. Vemos que había escalones de piedra colapsados y también una parte del muro lateral colapsado. Aquí vemos también nuevamente el estudio de tipología, pero para estas secciones. Y a partir de estos análisis pudimos definir el plan de restauración. Después de hacer el desmantelamiento de los escalones de la sección 4, aquí pudimos hacer unos dibujos de la sección transversal. Aquí vamos a ver que en unos casos hay depresiones, hay escalones rotos y en esta foto podemos ver que los cimientos y la tierra compacta ya se han debilitado. Different from the section 5, we have another experience for the section 4. They use compact soil and somewhere they just put. Aquí, a diferencia de lo que encontramos en la sección 5, aquí vamos a ver que hay tierra compactada con fragmentos de piedra y vamos a ver que había daños como una gran raíz de árbol que se introdujo entre los escalones y penetró hasta los cimientos. También vamos a encontrar en esta parte que había arenisca, bloques de arenisca en los cimientos. Aquí también se hicieron trabajos con nuestros ingenieros para hacer pruebas de penetración en los materiales, en los cimientos. Y aquí se pueden ver en la gráfica azul la penetración
después de la reparación y se puede ver que es menor que antes de la reparación. Esto fue porque se incrementó la compactación de las capas de tierra. Esto fue muy importante para poder reafirmar parte de los cimientos que se habían debilitado y que habían causado en muchos casos roturas de piedra. En este caso, para esta restauración se propuso la reparación y el reacomodamiento de la piedra. Después, como en los trabajos de restauración, ya para volver a colocar nuevamente los bloques de piedra, volvimos a aplicar mortero de cal para evitar que se filtrara el agua. As mentioned in our objective for the second phase restoration is Como ya lo habíamos mencionado, para la etapa 5 de restauración, también tuvimos que hacer rehabilitación y renovación del sistema de drenaje. En este caso, para proteger de las inundaciones, la parte norte de la escalinata norte, y para evitar que el agua penetrara hacia la estructura de la escalera. También se hicieron los trabajos para reducir las inundaciones debidas a la lluvia y también para evitar que el agua entrara en esta parte. Aquí se hicieron unos canales que habían estado bloqueados. Este colector de agua no estaba funcionando bien porque estaban tapados en algunos casos con sedimentos. Y aquí vemos el diagrama de la calzada elevada y también aquí tuvimos que empezar algunas actividades de limpieza primeramente, ya que el agua que se quedaba estancada afectaba la escalinata. Aquí vemos el plan de intervención para el sistema de drenaje alrededor de la escalinata, en este caso en el canal elevado. Aquí vemos los diferentes tramos del sistema de drenaje alrededor de la escalinata. Aquí se ve la parte oeste del canal. Y aquí vemos cómo tuvimos que establecer otro canal para desviar el agua de lluvia. Se tuvo que volver a abrir un poco porque ya estaba tapado, o sea, ya se había incluso borrado. Aquí vemos que este elemento estaba lleno de tierra y lo tuvimos que empezar a destapar. Era un terraplén que ya se había tapado. Aquí vemos un sistema de colección de agua. Y aquí vemos que había elementos rotos que hacían que fuera imposible
restaurarlos y tuvimos que ver la manera de reemplazarlos. Aquí vemos que había elementos rotos que impedían un flujo adecuado del agua. Aquí tuvimos que hacer trabajos de preparación para poder evitar el agua de lluvia, para que evitar que la lluvia cayera sobre los elementos de la escalera, en este caso sobre los escalones, y que de esta manera se evitara que causara más erosión. Time. Vamos a proseguir con la conclusión por parte del maestro Sang-eun. With this conservation project, A ver, go ahead. Bueno, para la realización de este proyecto, tuvimos un programa, en este programa incorporamos la participación de 120 estudiantes de escuelas secundarias de las zonas aledañas. A estos alumnos los capacitamos, se les dio toda la información de teoría y se les enseñaron los principios de conservación y restauración. Se les presentó el proyecto y se incorporaron a contribuir con algunos. Y de esta manera pudieron aprender y concientizarse sobre este proyecto. Ya para concluir, podemos ver que en este esquema, aquí vemos el proyecto, la fase 1 del proyecto que se realizó en 2018 y 19, y aquí vemos la parte de la fase 2 que aún no se ha completado. Se tiene planeado concluir las actividades de restauración en septiembre y existe el proyecto para continuar por 7 años más con estos trabajos de restauración. También vamos a concluir con la parte baja de la escalinata para y muchas gracias por su atención a esta presentación. Muchas gracias, maestro Sang-eun. Muchísimas gracias. Thank you very much, Master. Muchas gracias a los organizadores. Y gracias por su atención. You're very welcome. That was a wonderful presentation you made for us. Era realmente una presentación muy Fue una gran presentación que hizo para nosotros. This is a long-term project, a very interesting one. Lo que lleva este proyecto de excavación, de restauración arquitectónica. Entonces, pues una felicitación. Voy a pedir al maestro Fernando Aceves que se conecte ahí con nosotros. A ver, Fernando, que seguimos ahí como que era con una preguntita ahí para nuestros invitados brevemente antes de retirarnos, de cerrar esta sesión. ¿Cómo ves? Sí, si quieres. Bueno, pues me han llegado ahí diferentes preguntas, pero igual para orientar un poquito la sesión ahí de preguntas acerca de este tema que tú planteas a través del colectivo Tequio, que es básicamente la transmisión, ¿no? De cómo alcanzar como a los jóvenes a través de la arqueología, de la restauración. ¿Tú cómo Pues bueno, ves ahí, Fernando, que tuviste la experiencia también de ir allá a Camboya justamente para hacer pintura arqueológica? ¿Cómo ves esta posibilidad? no, pues se dio esa posibilidad con los equipos del taller Charrufa que pues iban a pintar. Ahí hay un gran pintor de paisajes arqueológicos que se llama Chintan Chia, que pues, está trabajando en la región de Angkor. Pero a mí lo que más me gustaría saber de los ponentes de hoy es qué los motivó para ser arqueólogos. Supe que quería ser arqueólogo. Después de 1918, en donde no había cuando no había mucha gente que
quería ser arqueólogo y apliqué para este campo, para estudiar en la Real Universidad de Bellas Artes. Y después de 5 años en la universidad, ya tengo la oportunidad de trabajar en Angkor. Que es uno de los sitios arqueológicos más famosos de Camboya y esto es muy motivante. ¿Tuvo experiencias arqueológicas así de trabajo de campo en otras partes del mundo fuera de Asia? Did you have any other field experience, archaeological field experience outside of out of Cambodia? Nunca he ido a Europa, pero sí he ido a otros países de Asia como Japón y China, Tailandia, Myanmar, Laos, y a veces me he unido a diferentes seminarios y también he ido en visitas particulares. La misma pregunta para Sotin Kim. Quizás si nos puede contestar qué es lo que lo motivó a ser arqueólogo y eventualmente si pudo trabajar fuera de Camboya para hacer arqueología. When we start to study Cuando archaeology, cuando inicié mis estudios de arqueología, había mucha gente que se rió porque decían que la arqueología en la universidad, en la Real Universidad de Bellas Artes, había mucha gente que estaba muy confundida de lo que yo iba a aprender ahí. Ellos decían, no se imaginaban qué iba a hacer en la Universidad de Bellas Artes. Y cuando estudié en 1989, fui la primera promoción cuando reinició la universidad. Y no sabíamos realmente cómo iban a hacer estos estudios en la facultad. Y como era de tiempo después de la guerra, pensamos que iba a ser únicamente teoría. Ya aprendí mucho de nuestra historia general y del país. Y después de haber terminado la universidad, empecé a trabajar con un amigo de la Universidad de Estrasburgo y empecé a ver las piedras y empecé a tratar de identificar el lugar original de donde, y esa es el conocimiento y es el conocimiento que adquirí acerca de las diferentes maneras de la restauración de monumentos. Y ahora estoy a cargo de la conservación del monumento en Angkor. Y he visto muchos arqueólogos, arquitectos y otros conservadores que no tienen este tipo de conocimientos y tampoco tenían este sentimiento. Cuando veían las areniscas, no sabían de dónde venían. A veces movían piezas sin tener el cuidado ni poner atención. Y yo ahora sí puedo ver y elegir a los trabajadores especializados que necesito. Y algunos de ellos en 1995 y desde entonces ya trabajaron con Japón. Ahora con el COVID, pues bueno, los hemos reunido y también el arqueólogo Yang lo hemos invitado a que supervise
y que explique a los arqueólogos jóvenes y a los arquitectos y también a los ingenieros para que entiendan y cómo y se puede implementar el trabajo al mismo tiempo. Cuando estudiamos, a lo mejor no conocemos, no sabemos del trabajo, pero cuando ya empezamos a realizarlo, es importante tener una cadena, una red para poder hacer una restauración del patrimonio. Y en esta ocasión yo estoy muy contento por tener esta ocasión, esta oportunidad. Y yo no he trabajado fuera de Anchor por trabajé fuera de Anchor muchos años y recientemente regresé. Cuando se trabajaron cuando se hicieron los trabajos para la declaratoria de Anchor como patrimonio mundial, tuve también la oportunidad de trabajar fuera de Anchor y cuando regresé ya no lo reconocía. Ahora ya llevo varios años a cargo de esta área de Anchor. Y esta es una oportunidad que tengo ahora de trabajar con la comunidad internacional, con los expertos de fuera de Anchor. Fuera de Anchor podemos hacer diferentes. Pero ahora en Anchor debemos tener mucho más atención y necesitamos trabajar de manera cercana con los expertos adecuados y siguiendo todos los documentos. También ahora tenemos un equipo internacional con el cual tenemos que trabajar muy de cerca. También hay otros trabajos que me gustaría ver, también serían los trabajos de restauración de Phnom. Y también hay tipos de trabajos que van juntos. A veces hay trabajos que no se pueden implementar y que generan dificultad para implementar trabajos de manera integral. Hay veces que tenemos que tener muy de cerca y la comprensión completa de la teoría con los trabajos en campo. Hay que trabajar de cerca con estos aspectos y ese es el trabajo del que me gusta hablar. Muchas gracias. Tuvimos muchísima información también que procesar. Fue muy, muy interesante ver ahí todos esos procedimientos que tienen los compañeros, los colegas de Camboya al respecto. Entonces, pues, ¿qué podías agregar ahí eventualmente para hacerla de tu lado y antes de hacer la invitación para el día de mañana? Pues nada, agradecer a los arqueólogos su paciencia y haber venido a mostrar su trabajo, sobre todo en el tema que a mí me interesa más, que es saber los orígenes de su profesión. Claro. Muchas Bueno, gracias. pues no, gracias a Fernando, el maestro Fernando Aceves Humana, y bueno, el colectivo también que yo ahí para organizar este evento ahí con las demás instituciones. Vamos a hacer una invitación entonces para la sesión de mañana bueno, regresamos a México. Regresamos a México, va a estar con nosotros el maestro Raúl Barrera, que es el director del programa de arqueología urbana, pues en la Ciudad de México. Conocemos muy bien a Raúl y nos va a presentar justamente todas sus experiencias de arqueólogo en diferentes partes de México
y en diferentes partes de la Ciudad de México también. Entonces, pues les invitamos a consultar el canal INATV en YouTube, el canal La Buena Impresión también en YouTube, y a seguir las actualizaciones en la página Facebook de La Buena Impresión para estar al tanto de la próxima jornada de actividades. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a nuestros invitados en Camboya. Gracias. Excelente noche acá en México, excelente día pues allá en Camboya. Muchas gracias. Wakonchorana.